de los Santos de Albán Butler, 8 de septiembre, Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Es cosa cierta que la imagen de Nuestra Señora de Coromoto es la efigie de la Madre de Dios que cuenta con mayor veneración y un culto muy antiguo en Venezuela, como lo atestiguan las 5 iglesias que se han erigido en su honor desde 1670. Las cuantiosas riquezas que sus fieles le han ofrendado, los magníficos festejos y las continuas peregrinaciones con que hasta hoy le tributan homenaje a la pequeña imagen de la Virgen María, pintada con delicadeza en un pergamino que se conserva dentro de una riquísima custodia en la iglesia de Guanare, la capital del estado venezolano de Zamora. Desgraciadamente, el origen de la imagen y todo lo concerniente a los primeros tiempos de su historia se hallan envueltos en la oscuridad. El culto de Nuestra Señora de Coromoto se remonta a la mitad del siglo XVII entre los miembros de una de las primeras tribus indígenas que los frailes capuchinos conquistaron para la fe en la región de Guanare. Según refiere la tradición, cuando los indios Cospes acudían en masa a recibir el bautismo, su jefe, el cacique, no solo rehuía el hacerlo, sino que instaba a sus súbditos a apartarse de la nueva religión. El cacique guardaba un silencio huraño ante los frailes y nadie conocía los motivos de su actitud, hasta que cierto día se decidió a ofrecer confidencias a su amo y señor, un vecino muy principal llamado Juan Sánchez. A este le confesó que estaba asustado porque siempre que pasaba por la quebrada de Coromoto se le aparecía una señora muy hermosa que le hablaba para instarle a recibir el agua del bautismo, como el resto de la tribu. Juan Sánchez soltó la risa y exhortó al indígena a seguir el consejo de la señora, pero éste repuso con mucha gravedad que era el enemigo de aquella aparición por considerarla algún espíritu malo que trataba de inducirlo al error. Poco tiempo después sucedió que los niños del lugar, cuando bajaban en buscar de agua a la cañada de Coromoto, se detenían más de lo regular y a las reprimendas de sus padres respondían que una señora muy bella se les aparecía en aquel lugar, y por verla no se resolvían a apartarse de allí. Las noticias de aquellos incidentes interesaron grandemente a Juan Sánchez, quien los relacionó con las visiones del cacique hereje y comenzó a investigar más a fondo la cuestión. Mientras tanto, los indígenas convertidos comenzaron a mirar con respeto a la cañada de Coromoto y aún utilizaban las aguas que ahí manaban para curar a sus enfermos. Se afirma que en muchos casos comprobaron su eficacia, pero ya para entonces la Virgen María había decidido manifestarse con mayor claridad. Había transcurrido un año sin que el cacique diera muestras de querer convertirse a la fe cristiana, cuando un día, 8 de septiembre de 1652, Juan Sánchez el cacique y unos 700 indios trabajaban a la entrada de la cañada de Coromoto para establecer un poblado y en aquel momento la Virgen se le apareció al cacique reacio. Se dice que éste amenazó a la aparición con su arco, pero la Señora del Cielo le cegó con un resplandor y desapareció sin dejar antes en sus manos una imagen suya pintada sobre una hoja de pergamino. Tan pronto como Juan Sánchez se enteró de lo sucedido, fue en busca del cacique ciego. Le recogió la imagen, propagó la noticia de su maravillosa aparición por toda la comarca y desde entonces se la comenzó a venerar como a Nuestra Señora de Coromoto. El cacique recuperó la vista al ser bautizado. Hasta aquí los sucesos se cuenta la leyenda, pero se sabe con certeza que en el año de 1668 el obispo de la diócesis envió a Guanare a un licenciado Caldera de Quiñones como visitador y juez eclesiástico, para levantar un informe sobre las apariciones. La información ya no existe, pero sin duda que fue favorable porque hay constancia de que al año siguiente se aprobó el culto de la imagen y se construyó la primera ermita de la Virgen en la misma cañada. 30 años después, por iniciativa del fraile agustino Diego de Olaya y la colaboración de los indios Cospes, se comenzó la construcción de una iglesia que no quedó terminada sino hasta 1714. El terremoto de 1782 destruyó el templo y se erigió otro, tan precario que en 1788 se desplomó. La imagen de la Virgen permaneció 26 años en la iglesia del Hospital de Guanare. En 1814 se consagró su nueva iglesia, que es la actual, donde Nuestra Señora de Coromoto resguarda en su relicario esplendoroso. Recibe las muestras de devoción de sus hijos que acuden desde todos los rincones de las provincias venezolanas de Zamora y Portuguesa, y de más allá, a rendirle homenaje.
Su fiesta se celebra el 8 de septiembre.